Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar son los recursos naturales. Dicho tema está incluido en el punto 1 de la unidad 1 del Plan de Estudio 2000, Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente, y en el punto 2, unidad 1 del Plan de Estudio 2018 de Derecho Ambiental. Comencemos. ¿Qué entendemos por recursos naturales? Sabemos bien que el hombre está inserto y se desarrolla en un medio que lo condiciona y a su vez es condicionado y modificado por su accionar. Es así que el hombre desarrolla su vida en un entorno natural y dicho entorno le ofrece al hombre un conjunto de elementos de origen animal, vegetal, mineral, químico, que constituyen parte del ambiente en que transcurre su vida. Hay que tener en cuenta que no todos los elementos que rodea al ser humano son utilizados o aprovechados para el desenvolvimiento de sus actitudes. En este sentido, dichos elementos no constituyen un recurso porque para que cada elemento ingrese a la categoría de recurso, es necesario que aporte al género humano alguna utilidad, sea física o estética, actual o potencial. Cuando la humanidad utiliza los elementos en su provecho o presiente la posibilidad de hacerlo en el presente o en el futuro, estamos frente a un recurso. Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre y que son o pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. ¿En qué se distinguen los elementos naturales de los recursos naturales? El elemento natural son las cosas que la naturaleza brinda al ser humano independientemente de su utilización. Los recursos naturales son los elementos o cosas que el hombre aprovecha para su propia existencia material o estética. No debe asimilarse el concepto de recurso natural con el llamado entorno, ambiente o medio humano, ya que este es el medio que el hombre ha aceptado para vivir y desarrollarse, donde se incluyen los recursos naturales, sin los cuales es imposible su supervivencia, y los demás elementos naturales que gravitan directa o indirectamente en su existencia, como también el entorno artificial, elementos que constantemente él mismo genera en su actividad, como ser ruidos, los hábitats, etc. Como ejemplo, hay ciertos fenómenos de la naturaleza, como ser el terremoto, la peste, el cataclismo, que constituyen elementos naturales por el solo hecho de su existencia y de estar en el medio en que se desarrolla el hombre, pero de ninguna manera forma parte de los recursos naturales. Que quede claro, un recurso es aquella cosa o elemento que utiliza el hombre para satisfacer sus necesidades. Los recursos son todos aquellos elementos de la naturaleza que ayudan a los organismos vivos a su desarrollo. Así el árbol, que es un recurso natural, da oxígeno al hombre o le da la madera. Desde un punto de vista económico, los recursos naturales son valiosos para la sociedad por contribuir en su bienestar y desarrollo. De manera directa, dan materia prima, minerales, alimentos, o indirecta cuando nos dan los servicios. Económicamente se consideran recursos naturales a todos aquellos medios y o elementos que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios usados o utilizados por los seres humanos. De esta forma, un país produce bienes y servicios haciendo crecer su economía a través de la maquinaria, de la explotación de la tierra, de la materia prima, etc.
Los recursos pueden ser recursos culturales, recursos humanos, recursos naturales. Recursos culturales. Según el doctor Pigretti, son aquellos que surgen del hombre, ya sean de su capacidad creadora, como una obra de arte, un discurso, o de la transformación que ellos hagan de los recursos naturales, producto de la actividad agraria, minera o industrial. Hablamos de los recursos humanos, que el recurso humano es el hombre propiamente dicho, que a través de los recursos naturales dan nacimiento a los recursos culturales. Hablemos entonces ahora de los recursos naturales. Los recursos naturales son los materiales y elementos que se encuentran en la naturaleza, no transformados por el hombre, y que son esenciales o útiles para satisfacer las necesidades de los seres humanos al ser fuente de riqueza para la explotación económica. Entonces tenemos que los recursos, podemos encontrar los recursos culturales, humanos y naturales. Hagamos una clasificación de los recursos en general. Y así tenemos el agua, el aire, la tierra, los bosques, la flora silvestre, la fauna silvestre, los minerales, la energía producida naturalmente. ¿Cuáles son los caracteres de los recursos naturales? Decimos que son limitados, distribución geográfica despareja, interrelacionados, contaminables. Vamos por el primero. Decimos que los recursos naturales limitados. Ningún recurso crece indefinidamente, ya que la ley de la naturaleza impuso tasas de crecimiento. Es decir, que la cantidad de recursos naturales que recibe el hombre es limitada y rígida. El hombre los aprovecha, lo va consumiendo y estos se van agotando con la posibilidad de extinguirse. La segunda característica es la distribución geográfica despareja. Como estos recursos limitados son muchas veces indispensables para la vida, el hecho que estén repartidos en el mundo en forma desproporcionada o desigual genera genera interdependencia entre las distintas regiones. Y la solución para que todas estas regiones disfruten de los recursos naturales es a través del comercio, a través de los acuerdos y o cooperación internacional. Los recursos proveen materia prima para desarrollar las industrias de las regiones donde estos se encuentran. ¿Y las que hacen? La enriquecen, lo que permite su comercialización y su aprovechamiento por aquellas zonas que no la poseen. Otra característica es la interrelación, o sea, que están interrelacionados. Los recursos están interrelacionados física y naturalmente dentro de la naturaleza y en su mayoría están afectados al uso colectivo. Existe una interdependencia entre ellos. Quiere decir que la alteración producida en alguno de ellos repercute en los demás, generalmente en forma desfavorable. Vamos a un ejemplo. La tala indiscriminada de los bosques, además de favorecer la erosión del suelo, provoca alteración del ciclo hidrológico. Otra característica es que son contaminables. Los recursos naturales son muchas veces mal empleados o abusados en el uso por el hombre, llegando a saturarlos por su explotación intensiva. Este mal uso que hace el hombre causa destrozos ecológicos como la contaminación del agua, del suelo, del aire, la destrucción de la capa de ozono, la extinción de la flora y de la fauna, etc. El uso de los recursos naturales debe ser en beneficio del interés público, evitando que disminuya su calidad al ser usado. Así entra en el escenario el derecho, que se debe encargar de proteger, de cuidar y de limitar el uso. También debe ocupar de su distribución en forma equitativa entre los hombres
y su preservación para generaciones futuras, procurando satisfacer la demanda de recursos naturales, manteniendo el equilibrio ecológico. El hombre, aunque tarde, fue aprendiendo a mantener el equilibrio de los recursos naturales, procurando preservar los mismos a través del uso sustentable. Uso de los recursos naturales. El uso de los recursos naturales decimos que debe usarse de forma más conveniente para el interés público, teniendo en cuenta la conservación del recurso. En segundo lugar, o también, debe evitarse que la calidad del recurso disminuya al ser usado. Para lograr esto, hay que tomar recaudo, como analizar la forma de adquirirlo, los registros, la reserva, la posibilidad de efectos nocivos, todo antes de la utilización del mismo. Demos un ejemplo. Antes de dar una concesión de agua, se debe analizar el caudal del agua en ciertos periodos para poder distribuirlos adecuadamente. O vamos a otro ejemplo. Para la pesca y la caza, se debe analizar la época de desove y de reproducción y recién establecer el periodo de veda o de libre caza o pesca. ¿Cuál es la clasificación de los recursos naturales? Tenemos una clasificación general y la mayormente aceptada, que es la de renovables y no renovables, móviles o inmóviles, simples y complejos. Hablamos de la clasificación de los recursos naturales en renovables. Los recursos naturales, para ser considerados renovables, tiene que tener una capacidad cíclica relativamente corta de renovación, pudiendo ser utilizado una y otra vez, como ser el recurso agua, el bosque, el aire, el tema de los animales. Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar o restablecer por procesos naturales a una velocidad superior del consumo de los seres humanos. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evitan su renovación. Por ello, se debe realizar un uso racional e inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos. En conclusión, son recursos naturales renovables aquellos cuya existencia no se agota por la utilización de los mismos, ya sea porque su utilización no modifica su stock o su estado, como sea la energía solar, energía eólica, energía hídrica, o porque su regeneración es suficientemente rápida para que puedan seguir siendo utilizados sin que se agoten. Supongamos el recurso flora, el recurso fauna. Este tipo de recursos naturales renovables pueden dejar de ser recursos naturales renovables si se le utiliza en exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva, el desmonte desproporcionado de los bosques nativos. ¿Por qué? Porque la tasa de explotación es mayor que la tasa de regeneración. Al lado de los recursos renovables encontramos los recursos naturales no renovables. Estos son los recursos naturales agotables por su escasez o porque requieren un largo periodo de tiempo para formarse de nuevo, como ser el mineral, como ser el petróleo. Un recurso no renovable es un recurso natural que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo por parte del hombre. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos, regenerarlos en periodos geológicamente cortos, como ser el carbón, el petróleo, el gas natural, el depósito de agua subterránea. En conclusión, son recursos naturales no renovables aquellos recursos que existen en cantidades fijas o bien aquellos recursos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de explotación.
A medida que los recursos naturales no renovables son utilizados, se van agotando hasta desaparecer, como en el caso del petróleo, en el caso del gas natural, en el caso de los minerales. Otra clasificación de los recursos encontramos en los recursos móviles e inmóviles. El agua, la flora, el aire son móviles, ya que están en constante circulación, y los minerales y la tierra son relativamente inmóviles. Vamos a otra clasificación, en simples y complejos. Se consideran simples cuando el recurso se integra por sí mismo, como ser el agua, y se consideran complejos cuando se integran con un conjunto de recursos. El ejemplo sería un panorama actual, un paisaje determinado que requiere de ríos, requiere de vegetación, de fauna, de clima, etc. Ahora veamos la clasificación de los recursos naturales que nos da el doctor Edmundo Fernando Catalán. Él hace la clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables. Dentro de los renovables vamos a encontrar el suelo, la atmósfera y el espacio aéreo, el agua, la flora y la fauna silvestre, la belleza panorámica y ciertas formas de energía como ser la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la mareomotriz. Frente a los recursos naturales renovables vamos a encontrar los recursos naturales no renovables, que se clasifican a su vez en reutilizables por proceso de agotamiento lento o no reutilizables por proceso de agotamiento rápido. En los reutilizables por proceso de agotamiento lento encontramos los materiales recuperables como son las chatarras o la energía nuclear como son los combustibles regenerables. En los recursos no renovables, no reutilizables, proceso de agotamiento rápido, encontramos los minerales y las rocas, el petróleo y el gas natural, el carbón mineral, la fuente geotérmica y los metales no recuperables. Ahora vamos a un tema referido a la protección de los recursos. El hombre, a lo largo de su historia, ha interpretado que los recursos estaban a su disposición exclusiva para satisfacer sus necesidades. Este concepto, esta expresión, no reviste en principio componentes reprochables. En efecto, si decimos que se trata de elementos fundamentales para la subsistencia del ser humano, estamos afirmando que el hombre debe servirse de ello como único medio de asegurar la vida. Sin embargo, en esta última afirmación encontramos el correlato donde la conducta humana se vuelve reprochable cuando la explotación de estos recursos naturales ha sido objeto de política absolutamente desaprensiva, que atienden solo un interés presente y se despreocupan por completo del interés futuro. Es así como fue imponiéndose una revisión de esa idea de explotación por parte del hombre y se dejó de hablar de aprovechamiento para comenzar a hablar de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. Hoy se habla de la sustentabilidad de los recursos, es decir, de la posibilidad del uso de dichos recursos sin comprometer el uso que se haga del mismo por las generaciones futuras. La contaminación del ambiente, la disminución de la biodiversidad, la tala de grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de los recursos marítimos demuestran que el sistema capitalista actual representa una amenaza al stock de muchos recursos naturales, sean renovables o no renovables. Es necesario que se tomen medidas por parte de los gobiernos y que se dicten leyes acorde a la actualidad. Así las personas toman conciencia de la importancia del tema, cambiando su actitud y estilo de vida frente a los recursos. Ante esta realidad, son necesarias políticas y decisiones legales destinadas a reglamentar el uso de los recursos naturales, ya sea por el mal uso que se hacen de ellos o por la escasez. Y ahora
si comenzáramos a hablar de qué? Del régimen de los recursos naturales, cuyo objetivo es preservarlos, protegerlos y ordenar su uso de manera sustentable. Hablamos de legislaciones de agua, hablamos de legislación de bosque, hablamos de legislación de pescas, etc. O sea, de que ahora comenzaremos a hablar del régimen de los recursos naturales. En conclusión, los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada y escasos en relación a su demanda, que puede ser actual o potencial. Dichos recursos son los elementos del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos en una sociedad. Encontramos el medio ambiente, que es el conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento, conforme al entorno donde se influye y se debe incluir todos los recursos natural, cultural, humano y su interrelación. Ahora desarrollemos el tema de dominio y regulación de los recursos naturales. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los artículos 41, 75, 124 de la Constitución Nacional. Vamos a leerlos al artículo 41 en principio. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. El tercer párrafo nos dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Vamos a ver el artículo 124. El 124 nos expresa: las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico, social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con las políticas exteriores de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o a los créditos públicos de la nación. Con conocimiento del Congreso Nacional, la ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Segunda parte. Corresponde a la provincia el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. O sea, que en primer lugar, hablamos del dominio. La provincia tiene el dominio de los bienes que se encuentran en su territorio. Conforme al artículo 124 de la Constitución, corresponde a la provincia el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, la Constitución Nacional le atribuye a la provincia la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124. Ahora bien, dicho artículo debe ser interpretado como que el dominio de los recursos naturales corresponde a la nación o a la provincia según el territorio en que los mismos se encuentren. Ahora, ¿qué recursos contempla el artículo constitucional 124? El mencionado artículo no abarca todos los recursos naturales en sentido lato, sino solo aquellos que son producto espontáneo de la naturaleza. Por ejemplo, los recursos naturales culturales, que son el resultado del trabajo del hombre actuando sobre la fuerza de la naturaleza, están excluidos.
Ahora nos hagamos otra pregunta. Ahora bien, si les corresponde al dominio originario de los recursos naturales a las provincias, ¿cuál es el alcance en el aspecto jurisdiccional? Cuando nos referimos a los efectos de la asignación de competencia en materia de recursos naturales dentro de un sistema federal de gobierno, la distinción entre dominio y jurisdicción permite afirmar que no cabe duda respecto que el dominio originario de esto es de las provincias, pero bajo determinadas condiciones, se reconoce la jurisdicción nacional sobre los mismos. La distinción entre dominio y jurisdicción es graficada por Pedro Frías en los términos que dice: el dominio se ejerce sobre las cosas, la jurisdicción sobre las relaciones. Concluye que el dominio lleva necesariamente a la jurisdicción, si nada la limita o la excluye, pero la jurisdicción no lleva necesariamente al dominio. En este caso aclara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al convalidar la distinción entre dominio y jurisdicción, diciendo que efectivamente el dominio se ejerce sobre las cosas y la jurisdicción sobre las relaciones, pero ratifica que puede existir una sin otra o viceversa. No cabe duda, en función del texto expreso del artículo 124 de la Ley Fundamental, que el dominio es provincial, pero ello no invalida la jurisdicción nacional en materia, por razón de la planificación, como garantía del uso racional de los recursos y de la sustentabilidad ambiental. Vamos a la regulación de los recursos naturales. En la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, dice, vamos a buscarlo, 75, inciso 12, dice: corresponde al Congreso, vamos a inciso 12, dictar los códigos civil, comercial, penal, minero y del trabajo y de la seguridad social en cuerpos uniformes separados sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución Nacional es la que va a dictar los códigos de fondos. Y así dicta el Código Minero, que va a regular los recursos minerales. Se dicta el Código Civil y Comercial, que contiene disposiciones relativas al recurso agua, al recurso flora, al recurso fauna. Dicta el Código Penal, que regula los delitos contra los recursos naturales, sobre la usurpación de agua, sobre contaminación de sustancias alimenticias o medicinales. Es decir, que estos recursos están regulados en un código de fondo y también hay leyes especiales y complementarias. Las provincias pueden completar y o reglamentar la misma para su aplicación. Es así que a partir de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados para la protección del medio ambiente, la Argentina cuenta con leyes nacionales que regulan diversos aspectos relativos a los recursos naturales y al ambiente, entre las que se deben destacar son las siguientes. Y así vamos a ver cuáles son las leyes argentinas, en principio, que protegen los recursos naturales y el ambiente. Así tenemos la Ley 13.273 sobre bosque, la 13.660 de seguridad y salubridad de instalaciones, la 20.284 que es de la preservación del recurso aire, la 22.428 sobre conservación de suelos, la 22.421 sobre conservación de fauna, la 24.051 sobre residuos peligrosos e importación de basura, la 25.018 sobre residuos radioactivos, la 24.498 sobre minerales nucleares, la 3.959 del año 1900 sobre política sanitaria animal, o también la 25.577 sobre prohibición de caza y pesca
en mares territoriales. Sabemos bien que según los lineamientos constitucionales, el hombre tiene derecho a un ambiente sano, que le permita vivir en condiciones satisfactorias, con dignidad y bienestar, teniendo el deber de proteger y mejorarlo. El Estado tiene el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según la política ambiental, siempre que no dañe el medio ambiente y el desarrollo sea sostenible. Vamos a analizar ahora el tercer párrafo del artículo 41 cuando dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para completarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. A partir de la reforma constitucional del año 1994, con relación al artículo 41 y al artículo 121, que el 121 ya le leo un minutito, el 121, cuando dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. En este caso, las provincias delegan parte de sus facultades reservadas originariamente, concediendo a favor de la nación el dictado de normas ambientales denominadas normas de presupuesto mínimos. Dicha delegación va en búsqueda de una uniformidad normativa y de política ambiental general. Nos encontramos con las normas de presupuestos mínimos, entendidas como una norma base, como un umbral, sobre la cual se va a construir el edificio total normativo de la tutela ambiental argentina de una organización federal. Es así nos expresa el doctor Cafferata. Frente a ella, la facultad del el artículo 41, tercer párrafo, surgen las leyes de presupuestos mínimos. Y así encontramos la 25.675, que es la Ley General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación de desarrollo sustentable. La política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: el principio de la congruencia, el preventivo, precautorio, el de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de la sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación. También encontramos la Ley 25.612, que regula la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio que sean generados en todo el territorio nacional y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicio. También tenemos la Ley 25.670, que es la Ley de Gestión y Eliminación del PCB. La Ley 25.670, que sistematiza la gestión y eliminación del PCB en todo el territorio nacional y en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importancia y el ingreso al territorio nacional del PCB o equipos que contengan PCBs. También tenemos la Ley 25.688, que establece el régimen de gestión ambiental de aguas. Consagra el presupuesto mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. En especial también para las cuencas interjurisdiccionales se crea el Comité de Cuencas Hídricas. Después tenemos la Ley 25.831 sobre régimen de libre acceso a la información pública ambiental, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentra en el Poder Ejecutivo del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sea públicos o privados o mixtas.
encontramos la Ley 25.916, que regula la gestión de residuos domiciliarios. La Ley 26.331 de presupuesto mínimo de protección ambiental de los bosques nativos. La Ley 26.562 de presupuesto mínimo de protección ambiental para control de la actividad de quema en todo el territorio nacional. La 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciales y del ambiente periglacial. La Ley 26.815 de presupuestos mínimos para el manejo del fuego. La Ley 27.279 de presupuesto mínimo de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. O sea, de que encontramos en la misma Constitución las disposiciones para el dictado de la norma en protección a los recursos naturales y en protección al ambiente. Vamos a la legislación provincial. La incorporación del tema ambiental y de los recursos naturales en la provincia tiene lugar a través de los tratados internacionales y la Constitución Nacional. En la provincia de Tucumán tiene lugar con la reforma constitucional provincial de la Constitución del año 1990, la que fue modificada en el año 2006. Hay que tener en cuenta que algunas de las leyes ambientales y de los recursos naturales vigentes en la provincia del NOA fueron sancionadas antes de la reforma constitucional del año 1994 y otras después de la reforma constitucional, pero antes de la Ley General del Ambiente. A saber, tenemos la de Tucumán, que se dictó en el año 1991, y en la de Catamarca, que se dictó en el año 1992, o sea, antes de la reforma constitucional. Después de la reforma constitucional, pero antes de la Ley General del Ambiente, tenemos la Ley de Salta, que se dictó en el año 1999, la Ley de Jujuy en el año 1998 y la de Santiago del Estero en el año 1996. En particular, nos interesa destacar lo siguiente, que las leyes de Tucumán y de Catamarca, o sea, se dictaron antes de la reforma constitucional. Por lo tanto, la legislación ambiental provincial se presenta como un título competencial propio y exclusivo de las provincias en función de la protección ambiental, valores, principios e intereses coincidentes con los principios del derecho internacional ambiental, porque la característica es que ellos ejercieron su facultad de legislar. En tanto que después de la reforma constitucional del año 1994, a dichas leyes se las va a considerar leyes complementarias a las normas nacionales de presupuesto mínimos. Y de esa manera tenemos que la ley de Tucumán, la ley 6.253, la de Catamarca, la ley 4.720, la ley de Salta, que es la ley 7.070, la ley de Jujuy, ley 5.063, la ley de Santiago del Estero, la 6.321, todas hacen referencia al ambiente y a los recursos naturales. Recordemos que la competencia de las provincias para legislar sobre la materia ambiental tiene dos fuentes constitucionales. Primero tiene el artículo 41, párrafo 3, en la cual la Constitución Nacional faculta a las provincias para que dicten leyes que complementen las normas nacionales de presupuesto mínimo. Y el artículo 124 de la Constitución Nacional, que les reconoce la titularidad sobre el dominio originario de los recursos naturales y por lo tanto le da facultad también legislativa. Ahora bien, la Ley General de la Provincia, que es la Ley 6.253, Ley Ambiental de la Provincia, disculpen, que es la Ley 6.253 y sus modificatorias, y las leyes provinciales de la región del NOA guardan entre sí similitudes. Guardan entre sí similitudes y coincidencias, tanto en el modo de la estructura de la materia regulatoria como también en el tratamiento de cada una de ellas.
Todas tienen en común disposiciones sobre el objeto y el ámbito de aplicación, enumeración de principios e instrumentos de política ambiental, reconocimiento de derechos y obligaciones a los habitantes y de los poderes públicos. Crea la autoridad de aplicación y fiscalización. Y finalmente, dedica capítulos específicos para los recursos naturales. Así, hablan de un capítulo para el recurso agua, otro para el del suelo, otro para el recurso de la atmósfera, otro para el recurso flora y la fauna, otro que se destina a los paisajes y al patrimonio histórico-cultural y de la energía. Como vemos, los recursos naturales están protegidos desde un punto de vista constitucional, después tenemos leyes específicas, tenemos la ley de presupuestos mínimos y tenemos las legislaciones de las provincias. Desde ya le agradezco por su atención, le informo la bibliografía que pueden consultar para completar dicha exposición y muchas gracias por su atención.